Mediados del siglo XV, uno de los períodos más oscuros de Europa. Un pequeño principado llamado Valaquia se encontraba atrapado entre dos vastos imperios, el otomano y el húngaro. Durante años, su gente había luchado contra el hambre, la peste y la guerra. Rumores desesperados circulaban en los pueblos y la gente vivía con el temor de los ejércitos que se acercaban tanto del este como del oeste. Fue en estas tierras donde nació un nombre, Vlad. Incluso de niño, su destino estaba tejido con sangre y venganza. Su padre fue Vlad el segundo Dracul, gobernante de Valaquia. El título Dracul, que significa dragón, provenía en realidad de un título de caballero, pero en el lenguaje popular el nombre se había asociado con el diablo, y este linaje también dejó una oscura huella en el alma de Vlad. Los primeros años del joven Vlad estuvieron llenos de intrigas palaciegas. Al crecer junto a su padre, aprendió que la lealtad era inexistente. Los boyardos, los nobles, estaban dispuestos a traicionarlo en cuanto se presentaba la oportunidad. Esta desconfianza, que se había arraigado en su corazón desde muy joven, sembró la semilla de una venganza que se cultivaría con sangre años después. Y así fue. El destino de Vlad no estaría determinado únicamente por las estrechas fronteras de Valaquia. Pronto, la sombra de los otomanos se cernió sobre él, y Vlad, siendo aún un niño, se vio obligado a emprender un viaje que determinaría su destino. Enviado como rehén al palacio otomano, la ira en su interior apenas comenzaba a florecer. Esta ira un día daría origen al nombre que infundiría miedo en el mundo, Shepesh, o Vlad el Empalador. Con tan solo 10 años, Vlad fue tomado como rehén por los otomanos junto con su hermano Radu. Su padre se vio obligado a pagar este alto precio para preservar el trono de Valaquia. Sus hijos eran niños, pero para los otomanos eran una garantía, una carta de triunfo. Vlad y Radu fueron entregados, aunque de mala gana, como expiación por la independencia de su patria. El palacio otomano era un símbolo de esplendor y poder. Altos arcos, columnas bordadas en oro, alfombras deslumbrantes. Pero tras este esplendor se escondía el rostro severo de la disciplina. Cada destello de este esplendor solo acentuaba la sombra del cautiverio. Para Vlad, este lugar no era una escuela, sino una jaula encadenada. Cada día se topaba con un rostro diferente, un comandante severo blandiendo una espada, otro un instructor despiadado blandiendo un látigo. Intentaban enseñarle las reglas del orden otomano, pero Vlad no lo veía como un entrenamiento. Para él, su experiencia era otra forma de cautiverio. Su hermano, Radu, eligió un camino completamente diferente. Quedó cautivado por el esplendor del palacio y con el tiempo aceptó esta orden. Incluso comenzó a interiorizarla. Encontró seguridad en el esplendor otomano, viendo esta nueva vida como una bendición. Pero el corazón de Vlad latía de otra manera. Era como un lobo encadenado. Memorizaba cada golpe, cada palabra de desprecio, alimentando el fuego de la venganza en su interior. De joven comenzó a dominar las artes de la guerra. Aprendió esgrima, equitación y estrategia. Cada lección que le enseñaron los otomanos forjó algo nuevo en su alma. Comprendió que las órdenes deben obedecerse sin rechistar, que el miedo ata a las personas como la cadena más fuerte. Estas lecciones se convirtieron en la base de los crueles métodos que emplearía más tarde al ascender al trono de Valaquia. Los otomanos planeaban atraer a Vlad a su bando, querían convertirlo en un príncipe leal, un gobernante sujeto al mando otomano, pero el alma de Vlad se negaba a aceptar esa orden. El esplendor del palacio, las oraciones que escuchaba, los himnos que resonaban en sus oídos, nada de eso estaba a su alcance. No podía soportarlo. Solo había una palabra en su corazón: venganza. Radu había sido un príncipe dócil criado bajo la protección otomana, pero Vlad era algo completamente distinto. Se afilaba como una daga forjada en cadenas otomanas. Con cada año que pasaba, el brillo de esa daga se hacía más intenso, y cuando llegara el momento,
Vlad sería tan despiadado que la clavaría sin piedad, no solo contra sus enemigos, sino incluso contra su propio pueblo. Pasaron los años. Vlad creció como un príncipe cautivo en el palacio otomano, pero la ira en su corazón se intensificaba con cada día que pasaba. El destino de su padre y su familia solo ahondaba la oscuridad en su interior. En 1447, una tormenta azotó Valaquia. El padre de Vlad, Vlad II Dracul, fue destronado y asesinado por traición. Su hermano, Mircea, fue enterrado vivo con una flecha atravesándole los ojos. Detrás de todo esto se escondían las maquinaciones de la nobleza valaca y el rey húngaro. Cuando el joven Vlad escuchó esta noticia en el palacio otomano, el resentimiento en su interior se encendió como brasas. Su padre había sido derrocado por traición. La sangre del linaje Dracul, que juró proteger a su pueblo, se había derramado en su propia tierra. Vlad ahora tenía un solo objetivo: reclamar el trono y hacer que todos pagaran por su traición. Pero este camino no era fácil. El trono valaco era un campo de batalla constante. Los otomanos apoyaron a uno, mientras que los reyes húngaros instauraron a otro. Vlad estaba decidido a jugar una partida sangrienta por un pequeño principado atrapado entre estos dos gigantes. No le quedaba otra opción. En 1456, Vlad ascendió al trono por primera vez. Con el apoyo otomano, regresó a Valaquia y asumió brevemente el título de gobernante. Pero este reinado fue solo una sombra. El pueblo desconfiaba de él. Los boyardos, los nobles, lo acechaban. A temprana edad, Vlad tuvo que enfrentarse tanto a la traición interna como a enemigos externos. Su primer intento de acceder al trono fue efímero. Antes de poder establecerse, se vio obligado a huir de Valaquia una noche. Durante un tiempo vivió como refugiado en tierras húngaras. Pero esta derrota no quebró su determinación. Al contrario, agudizó su ambición interior. Ya no era un príncipe que simplemente buscaba reclamar el trono. Se convertiría en un verdugo que creía que la justicia se impartiría por sus propias manos. En medio de las intrigas del reino húngaro, Vlad esperaba volver al escenario, y mientras esperaba, solo pensaba en una cosa: cómo se castigaría la traición de los boyardos, cómo se infundiría el miedo en el pueblo. El método que haría legendario su nombre se perfilaba lentamente en su mente. Empalar. Sí, empalar a un enemigo era la forma más brutal de muerte y una amenaza inolvidable para quienes quedaban atrás. Vlad decidió hacer de este método su sello distintivo. Así, sus días de exilio se convirtieron en el nacimiento de su oscuro legado. Cuando un día recuperara el trono, las tierras de Valaquia quedarían bañadas en sangre. Año 1456, Valaquia se encontraba de nuevo en plena guerra. El conflicto entre otomanos y húngaros desgarraba este pequeño principado a cada paso. Fue en medio de este caos que Vlad reapareció en escena. Esta vez, más preparado, más decidido y mucho más despiadado. Con el apoyo del reino húngaro, Vlad marchó sobre Valaquia con sus tropas. Una noche lluviosa, estalló un combate a orillas del Danubio. La sangre se mezcló con el agua. Vlad finalmente llegó a las puertas del castillo, y así el trono de Valaquia volvió a caer en manos de la familia Dracul. Pero para Vlad esto era solo el principio. Para él, el trono no era solo una silla donde sentarse. Era una plataforma donde rendir cuentas por las traiciones del pasado. Su principal objetivo eran los boyardos que se habían rebelado contra su padre años atrás. Los notables de Valaquia, los boyardos, fueron invitados a un festín. Se preparó una gran mesa, se sirvió vino y comida. Los boyardos creían estar a salvo, pero la mirada de Vlad reflejaba una fría resolución. En medio del festín, con voz gélida, dio una orden, y de repente los soldados irrumpieron en el salón. Los boyardos estaban encadenados. Algunos fueron empalados, otros quemados vivos y otros exiliados. Vlad no perdonaba la traición, ni siquiera entre su propio pueblo.
Desde ese día, todos en Valaquia lo supieron. Este príncipe era tan despiadado con su amigo como con su enemigo. El pueblo difundió estas escenas de horror de boca en boca. Algunos creían que impartía justicia, pues los boyardos habían oprimido a los campesinos durante años. Pero otros lo veían como el mismísimo diablo. Vlad inspiraba temor y obediencia a Same Galavés, y desde ese día la gente comenzó a darle un nuevo nombre: Cepech, Vlad el Empalador, porque bajo su gobierno la hoguera no era solo una herramienta de tortura, era un símbolo de orden. Otros gobernantes europeos se horrorizaron al conocer los métodos de Vlad, pero lo que le importaba a Vlad no era lo que pensara Occidente. Se apoderó de su trono con sus propios métodos. Estaba consolidando su posición. Pronto las aldeas de Valaquia se llenaron de cadáveres empalados en estacas. Quienes caminaban por los senderos del bosque veían a personas cuyos cuerpos estaban empalados en lanzas. Todos lo sabían. La justicia de Vlad era despiadada. Había tomado su trono con sangre y estaba decidido a conservarlo con sangre. Y esta determinación pronto llamaría a la puerta del Imperio Otomano. Vlad Cepech se había asegurado el trono de Valaquia con derramamiento de sangre. Pero no solo los boyardos, sino también los otomanos lo atacaban. Valaquia era considerada un principado vasallo del Imperio Otomano. Estaba obligada a pagar impuestos, enviar tropas y demostrar lealtad. Para Vlad esto fue una humillación. La primera advertencia de los otomanos fue una maniobra diplomática. Los enviados del sultán Mehmed se presentaron ante Vlad. Estaban allí solo para recordarle el impuesto y exigir su lealtad a los otomanos. Los enviados, como era costumbre otomana, no se inclinaron ante Vlad. Vlad lo interpretó como un insulto. Los miró fríamente. Luego dio una sola orden: cubridles la cabeza. Los enviados otomanos fueron empalados en la plaza del palacio. Y cuando esta escena de horror llegó a territorio otomano, la paciencia del sultán Mehmed se agotó. A partir de 1459, Vlad comenzó a lanzar incursiones en territorio otomano. Asaltó aldeas, masacró soldados y capturó mujeres y niños. La sangre corría por las orillas del Danubio. Los caminos de montaña de Valaquia comenzaron a llenarse con los cadáveres de los soldados otomanos. El sultán Mehmed no pudo ignorar esta rebelión. En 1462 lanzó una gran campaña. El ejército otomano se cernía sobre los Balcanes como una sombra oscura. Pero en lugar del combate directo, Vlad empleó su propio método: el miedo. Desgastó al ejército otomano con incursiones nocturnas. Sus soldados se infiltraron en las tiendas, el sonido de los pasos de los caballos, los gritos resonando en la oscuridad. Vlad no dejó dormir al ejército otomano. Una de sus incursiones más famosas llegó hasta la misma tienda del sultán Mehmed. Esa noche, el campamento otomano estaba en llamas. Pero el verdadero horror llegó una mañana, mientras el ejército otomano avanzaba. Decenas de miles de estacas se alzaban a lo largo de una vasta llanura a lo largo del Danubio. En la punta de cada estaca yacían los cuerpos en descomposición de los soldados otomanos. Fue una de las visiones más horrorosas de la historia de la humanidad. El sultán Mehmed se sobresaltó al contemplar la escena. Los comandantes que lo rodeaban se dieron la vuelta, pero el mensaje de Vlad era claro: quienquiera que intente conquistar Valaquia, primero tendrá que atravesar el bosque del miedo. El ejército otomano era poderoso, pero se enfrentaba a un enemigo inhumano. La mayor arma de Vlad no era la espada, sino el miedo. Y este miedo ensombrecía incluso los corazones de los otomanos. Ese día, el nombre de Vlad, el Empalador, resonó no solo en Valaquia, sino en toda Europa, porque tal desafío, tal brutalidad, nunca se había visto antes. El nombre de Vlad Cepech, quien desafió a los otomanos, pronto trascendió los Balcanes. La noticia se extendió a Hungría, Polonia, Alemania e incluso Italia. Enviados y comerciantes que se enteraron de sus hazañas relataron con horror lo que vieron.
Un enviado escribió: había tantos cadáveres en las estacas que el rugido de sus cuerpos meciéndose al viento se oía a kilómetros de distancia. Mujeres, niños, soldados, no había diferencia. La justicia de Vlad se repartía a todos por igual. A medida que estas historias se difundían por toda Europa occidental, la gente se llenaba de horror. Los sacerdotes en las iglesias maldecían el nombre de Vlad, calificándolo de siervo del diablo. Pero también había quienes lo proclamaban héroe en secreto, como un príncipe cristiano que había desafiado a los otomanos. La paradoja era cruda. Para algunos, Vlad era la espada de Dios, para otros, el verdugo del infierno. Pero todos retrocedían al ver su nombre. La imprenta comenzó a popularizarse. Durante este período, las historias de Vlad se reproducían en panfletos, pequeños folletos vendidos en mercados de Alemania, Francia e incluso Italia, describían su brutalidad con ilustraciones. Una página mostraba a personas empaladas, otra mostraba al propio Vlad sentado satisfecho con una copa de vino en la mano. Algunas historias eran ciertas, otras estaban salpicadas de exageraciones, pero todas llegaban a la misma conclusión. Vlad Tepes no era solo un gobernante, sino una figura grabada en la memoria del miedo de la humanidad. Al mencionar su nombre en las cortes europeas, la nobleza guardaba silencio. Si un príncipe podía castigar tanto a su propio pueblo como a sus enemigos con tanta brutalidad, ¿quién se atrevería a aliarse con él? Pero la ironía era esta: los métodos de Vlad aterrorizaban a sus enemigos a la vez que mantenían el orden a ojos de su propio pueblo, porque los campesinos se habían liberado de la tiranía de los boyardos. El robo, el saqueo y el crimen prácticamente habían cesado. La gente tenía miedo, sí, pero también seguridad. Esta doble cara era el mayor secreto de Vlad. Él era a la vez un demonio y un salvador. Para Europa, Vlad Tepes era la encarnación del lado más oscuro de la humanidad, y con cada día que pasaba, su nombre se convertía en leyenda. Un día, esta leyenda trascendería la historia real y se fusionaría con las primeras líneas del cuento de Drácula. Vlad Tepes, con sus bosques de estacas, hizo temblar no solo a los otomanos, sino también a Europa. Pero a veces el mayor enemigo no viene de fuera, sino de dentro. Para Vlad, este enemigo era su propio hermano, Radu. Radu había crecido en el palacio otomano, acostumbrado a su orden, y se había ganado la confianza del sultán Mehmed. Los otomanos usaron a Radu como palanca para contrarrestar la crueldad de Vlad. Le dieron un nuevo título, Radu Sel Frumos, que significa Radu el Hermoso, un candidato a príncipe respaldado por los otomanos y un rival de la misma sangre de Vlad. El pueblo de Valaquia se debatía entre los dos hermanos. Algunos aceptaban el régimen temeroso de Vlad, pero otros depositaban sus esperanzas en Radu, quien prometía un gobierno más suave y pacífico bajo la protección otomana. Esta división fue en el momento de mayor debilidad de Vlad, pues el orden que había establecido durante años se basaba en el miedo. Y el imperio del miedo no era la lealtad, sino el silencio, que esperaba una oportunidad. A la primera grieta, ese silencio se convirtió en traición. Se transformó. Algunos boyardos desertaron en secreto al lado de Radu. El ejército de Radu, respaldado por los otomanos, entró en Valaquia. Como tantas otras veces, Vlad opuso una resistencia sangrienta. Incursiones nocturnas, emboscadas en el bosque, enemigos empalados, todo esto se repitió. Pero esta vez el enemigo crecía no solo desde fuera, sino también desde dentro. Algunos de los suyos se habían vuelto contra él. Incluso acorralado, Vlad no se rindió, pero el equilibrio de poder cambió gradualmente. A medida que el ejército otomano se reunía en torno a Radu, los soldados que quedaban con Vlad menguaban, y la traición le clavó una puñalada en el corazón. Una noche, uno de sus comandantes de confianza envió un mensaje secreto al enemigo. Vlad fue emboscado. Su férreo orden se tambaleó por la traición de sus propios hombres.
El precio de esta traición fue muy alto. Vlad quedó aislado. Aún infundía miedo en el campo de batalla, pero no encontraba el poderoso ejército que lo respaldaba. Algunos oraban por él, mientras que otros pedían su liberación. Vlad, el empalador, ya no podía confiar ni siquiera en su propia sombra, pero aún creía en una cosa, que el miedo es más fuerte que la muerte. Pero el destino pronto le enseñaría su lección más cruel. Durante años, Vlad Tepes gobernó con miedo. Empaló boyardos, desafió a los otomanos y conmocionó a Europa con historias de terror. En 1462 se vio obligado a abdicar bajo la presión de los otomanos y Radu. Huyó y fue exiliado. Cuando encontró refugio en el palacio de la corona húngara, no era un gobernante libre, sino un huésped sospechoso. A veces era encarcelado, a veces mantenido como un simple títere, pero esa chispa dentro de Vlad nunca se apagó. Años después, cuando se presentó la oportunidad, intentó de nuevo reclamar su trono. Tras días oscuros, regresó a Valaquia en 1476. Ese año, Vlad cayó en una emboscada durante una batalla contra las fuerzas otomanas. El campo de batalla era barro, sangre y traición. Vlad alzó su espada por última vez. Según la leyenda, sus ojos brillaban de ira incluso mientras masacraba a sus enemigos. Pero el destino no estaba de su lado esta vez. La traición llamó a su puerta de nuevo. Se dice que fue apuñalado por uno de sus propios hombres. Otra historia. Según algunas fuentes, murió entre soldados otomanos. Tras su muerte, su cuerpo fue desmembrado. Según algunas fuentes, su cabeza fue enviada a Estambul y depositada ante el sultán Mehmet. Se desconoce el lugar exacto de su entierro. Algunos dicen que fue arrojado a un cementerio abarrotado, otros que yace en un monasterio secreto, pero la historia de Vlad no terminó con su muerte. Al contrario, realmente comenzó entonces, porque su nombre perduró en el lenguaje del miedo. Cientos de historias, cientos de panfletos se publicaron por toda Europa. Siglos después, este oscuro legado se transformó en una leyenda completamente diferente. Drácula, nacido de la pluma de Bram Stoker, se nutrió de la historia que Vlad escribió con sangre, y así Vlad el Empalador se hizo inmortal no solo en los libros de historia, sino también en la imaginación de la humanidad. ¿Realidad o leyenda? La respuesta a esta pregunta permanece envuelta en las sombras, pero una verdad permanece. Vlad Tepes era un nombre que reflejaba simultáneamente el miedo y el poder. E incluso hoy, cuando susurras su nombre, el viento, el lejano Vlad el Empalador, responde como un grito que resuena en las montañas.